Que nos va a explicar en qué situación queda el gobierno, la sucesión constitucional, luego de la renuncia del presidente y el vicepresidente del Estado. Adelante, por favor. Nos encontramos con el doctor José Antonio Rivera. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cuál es el paso a seguir después de la renuncia del presidente, vicepresidente y la presidenta de la Cámara de Diputados? Un saludo cordial a todos los televidentes. Señalar que si bien el presidente y vicepresidente han oficializado su renuncia, sin embargo, por mandato de la Constitución, artículo 161, es la Asamblea Legislativa Plurinacional la que tiene que pronunciarse aceptando la renuncia, en cuyo caso se aplicará la sucesión presidencial, o rechazando la renuncia, pues la Asamblea tiene la potestad en representación del pueblo rechazar esa renuncia. Recuérdese que cuando Carlos Mesa, presidente, presentó la renuncia, en la primera ocasión le rechazó el Congreso Nacional. En la segunda oportunidad que recién aceptó. Entonces, todavía creo que no hay que festejar mucho. Tiene que esperarse que la Asamblea se pronuncie. Hubiera sido muy bueno que el vicepresidente, antes de formalizar su renuncia como presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, convocara a una sesión para mañana a primera hora, de manera que la Asamblea se pronuncie y no estemos con un Estado debilitado. Hay que asegurar que, a pesar de la denuncia presentada, tendrá que seguir conduciendo el Estado Evo Morales hasta que la Asamblea se pronuncie expresamente sobre la renuncia. ¿Qué quiere decir mientras no se haga este procedimiento que usted menciona? Es que el Estado no puede quedar con una cefalía en la presidencia. Alguien tiene que conducir. El presidente y el gabinete ministerial tienen que seguir conduciendo, porque la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene que pronunciarse expresamente aceptando las renuncias. Si se acepta, se aplica la sucesión presidencial prevista por el artículo 169, lo que significa que tendría que asumir la presidencia la presidenta de la Cámara de Senadores, si cumple con los requisitos establecidos para desempeñar el cargo. Si ella renunciara a su cargo, a su investidura de presidente del Senado, se convoca al primer vicepresidente del Senado, porque la sucesión no es a la persona, es al cargo de presidente de la Cámara de Senadores. De manera que si la senadora Salvatierra no quiere asumir la presidencia, tendría que renunciar al cargo de presidenta del Senado, en cuyo caso asume la presidencia el primer vicepresidente. Si este a su vez renuncia por ser militante del movimiento al socialismo, se convoca al segundo vicepresidente, que por reglamento interno es del bloque minoritario, vale decir, de la oposición. Si este asume, entonces inmediatamente la Asamblea tiene que activar el segundo paso, que es emitir una resolución legislativa declarando la nulidad de las elecciones, destituyendo a los vocales de los órganos electorales y eligiendo nuevos. Ahora, para tenerlo bien en claro, en estas circunstancias, ¿quién queda a cargo del país? En este momento sigue a cargo del país Evo Morales. Reitero, ha renunciado al cargo, pero esa renuncia tiene que ser tratada para ser aceptada o rechazada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. El momento en que la Asamblea Legislativa acepte la renuncia, deja de conducir la nave del Estado, entonces se aplica la sucesión presidencial. ¿Este procedimiento en el transcurso de cuántos días, horas tiene que llevarse a cabo? Dada la urgencia y la crisis, debería estar ya la presidenta de la Cámara de Senadores, que quedará como presidenta de la Asamblea Legislativa, convocar a una sesión que, en mi criterio, debería realizarse mañana en la mañana, porque la urgencia del tema, por la urgencia del conflicto que hay que solucionar pacificando la sociedad. En ese sentido, tendría que darse ya el día de mañana. De lo contrario, ¿qué es lo que podría pasar? Pues la ciudadanía va a estar movilizada, continuará la movilización, continuará el conflicto social, y lo que necesitamos en este momento, por lo menos eso ha dicho el presidente, que está renunciando, para pacificar la sociedad. Entonces se tienen que dar todos los pasos necesarios que exige la Constitución. Con la renuncia posible de una presidenta del Senado, ¿cuál sería el cuadro necesario? Actualmente la sucesión no es a la persona, es a la investidura, a la presidencia del Senado. Si el actual presidente del Senado decide no asumir en la sucesión presidencial el cargo de presidente del Estado, entonces
tiene que renunciar al cargo de presidenta de la Cámara de Senadores. Si renuncia a la presidencia de la Cámara de Senadores, asume esa presidencia el primer vicepresidente de la Cámara de Senadores y este asume luego la presidencia del Estado. Si este a su vez renuncia, se convoca al segundo vicepresidente de la Cámara de Senadores que asuma la presidencia del Senado y como tal asume la presidencia del Estado. Bueno, en ese sentido, en el día de hoy hemos tenido varias renuncias, ¿no? ¿Qué interpretación le da? Bueno, hasta el momento han renunciado senadores, no han renunciado miembros de la directiva ni de la Cámara de Senadores. En diputados ha renunciado el presidente de diputados, el diputado Borda, dando sus justificativos correspondientes, tiene que asumir la presidencia de esa Cámara el primer vicepresidente del directorio. Porque en cada directorio, en la Cámara de Senadores, hay un presidente, 2 vicepresidentes, 3 secretarios. El presidente, primer vicepresidente, primer secretario, tercer secretario son elegidos por el bloque mayoritario, es decir, por el oficialismo. El segundo vicepresidente y segundo secretario se elige a propuesta del bloque minoritario, vale decir, la oposición. En la Cámara de Diputados hay un presidente, 2 vicepresidentes, 4 secretarios. El presidente, primer vicepresidente, primer y tercer secretario se eligen por bloque mayoritario, el segundo vicepresidente, segundo y cuarto secretario por bloque minoritario. Entonces hay una pluralidad en la composición de las directivas y reitero, tiene que entenderse que la sucesión presidencial no es a la persona, es a la investidura, al cargo de presidente de la Cámara. Y cuando renuncia el presidente, se opera pues la inmediata convocatoria del vicepresidente. Para eso son los vicepresidentes. Ahora, ¿el presidente del Tribunal de Justicia puede asumir el cargo? No. En la Constitución vigente, a diferencia de la Constitución de 1967, en la sucesión presidencial ya no se incluye a las autoridades del órgano judicial. La sucesión se agota con el presidente de la Cámara de Diputados, según el parágrafo primero del artículo 169, si llega la sucesión al presidente de la Cámara de Diputados, este asume y convoca dentro de 90 días a nuevas elecciones. En este caso estamos en una situación atípica, ya próximos al cumplimiento del mandato constitucional, el periodo constitucional, que es el 21 de enero del 2020. Por lo tanto, la aplicación de esta sucesión tiene que ser para reparar y restablecer el orden constitucional que fue fracturado con esta serie de irregularidades que tuvieron su culminación con el fraude electoral. Y el restablecer el orden constitucional supone declarar la nulidad de las elecciones, destituir a los vocales de los tribunales y enviarles al Ministerio Público para su juzgamiento, no solo a ellos, sino a los autores intelectuales y materiales, designar nuevos vocales para que esos nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral emitan la nueva convocatoria a elecciones, pero con una reforma parcial de la Ley 026 y de la Ley de Organizaciones Políticas para acortar los plazos, de manera que cuando mucho en el mes de marzo del 2020 podamos tener un nuevo gobierno. En el peor de los casos, ¿cómo se tendría que solucionar esta disyuntiva? Porque como que estamos en el vacío, ¿no? Sí, si respetamos estrictamente el orden constitucional y reitero, tomamos en cuenta que la sucesión no es a la persona, sino es al cargo. Si la presidenta del Senado renuncia el primer vicepresidente, renuncia el segundo vicepresidente, se convoca al decano, al más antiguo de los senadores, se agota el Senado con los que tienen habilitados, porque recuerden que el requisito de edad para ser senador es 18 años. Entonces, el requisito para ser presidente es 30 años. Solo pueden entrar a esa sucesión los senadores que cumplen con 30 años de edad. Si se agota, se va a la Cámara de Diputados. Si el presidente de diputados renuncia, se convoca al primer vicepresidente. Si este renuncia, el segundo vicepresidente de diputados, y sucesivamente siguen entrando los diputados que cumplen con el requisito de 30 años. Y no creo que de 130 uno no quiera asumir la presidencia. Ahora, si se disuelven las cámaras, ahí estaríamos ante una situación excepcional, límite extremo, que tendría que obligar a conformar, tener una salida política, apartándose del texto literal de la Constitución e ingresando al contenido material, a los principios fundamentales, y constituir un gobierno interino,
encontrando un acuerdo político emanado de una cumbre, pero yo no creo que podamos llegar, porque creo que la ciudadanía no está exigiendo disolver las cámaras. Lo que ha exigido es la renuncia del presidente y del vicepresidente. Bueno, podemos volver a aclarar, este tema del presidente y vicepresidente con sus renuncias, ¿aún siguen a cargo del país? Tienen que todavía...